Quiero, estudiantes, presentarles a Felipe Costales. Es un gran amigo. Él es psicólogo organizacional, experto en evaluación psicológica y profesor de la Universidad de San Francisco. Felipe me ha ayudado en muchísimos temas y uno de los que nos interesa ahora para esta materia es evaluación de desempeño, el Grade 8. Es un tema muy nuevo que en Ecuador se está usando muy poco o casi no se está usando. Justo quiero preguntarle a Felipe algunos temas sobre esto. Eh, bueno, Felipe, gracias por tu tiempo. Y cuéntame un poco cuál es la propuesta central de Grade 8. Grade 8 es muy interesante, una propuesta a partir del 2003-2004. ¿Ya? Uno de sus principales gestores, el doctor Bartram, es una persona que una formación muy fuerte en investigación. O sea, la primera característica importante del Grade 8 es que tiene un enfoque basado en evidencia, ¿Ya? que ya es un plus importante. En esencia, para entender en realidad lo que hace Grade 8, tenemos que entender como tres componentes principales de lo que es el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de los predictores de rendimiento, ¿Ya? comúnmente denominados como competencias. Ujú. Luego tenemos el rendimiento en sí, que es el comportamiento laboral o las actividades esenciales, las actividades que las personas realizan en su trabajo y que son importantes para la organización. Y luego los resultados de ¿Ya? ese comportamiento, ¿sí? Si quieres, en la parte final, los Indicadores, resultados resultados. es la parte de rentabilidad. Ujú. O sea, desde esta perspectiva podemos decir, en última instancia, que para obtener rentabilidad dependemos de que las personas se desempeñen bien las actividades esenciales y por eso las seleccionamos en función a las competencias, ¿sí? Ahora, tradicionalmente los enfoques que ha habido en psicología industrial organizacional ha sido hacia los modelos de competencias, o ¿Ya? sea, hacia los predictores. Hemos trabajado mucho en eso y quizás hemos descuidado la parte de desempeño en sí. ¿Ya? Por eso los modelos de desempeño, el modelo de Campbell es un modelo que surge a inicios de 1990, entonces tampoco es un modelo demasiado antiguo en ese sentido. Los modelos de predicción de rendimiento, estás hablando de inicios, nace la psicología yo con eso, entonces estás hablando de 1900 por ahí, ¿Ya? entonces hay una diferencia en cuanto a la En madurez, temporalidad, ya. sí, la Ujú. inmadurez. Ahora, ¿cuál es la propuesta central del Grade 8? Ya sabemos que hay competencias que influyen en el rendimiento. Nos hemos Ujú. centrado demasiado en las competencias, ahora centrémonos en el desempeño, Ujú. en esos comportamientos. ¿Ya? Es una investigación que se centra en determinar cuáles son como los comportamientos más globales y más importantes independientemente del trabajo que tú tengas. ¿Ya? Eso es Grade 8. Ujú. 8 grandes. ¿Ya? ¿Cómo llegas a definir esos 8 grandes? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo logras decir, bueno, de las miles de competencias que hay, cuáles son las 8 principales? En definitiva, hay tres técnicas principales multivariadas que permiten sustentar este tipo de investigación. Una es el metaanálisis. El ¿Ya? metaanálisis es si quieres, una técnica en donde la unidad de análisis no es las personas, sino los estudios, es un estudio ¿Ya? de estudios. Ujú. Pues juntan todos los estudios sobre ese tema y temas relacionados y comienzan a hacer análisis, se dan cuenta que hay ciertos patrones ¿Ya? comunes. Uno. Luego tenemos la familia de análisis factorial. El análisis factorial lo que hace es justamente empezar a juntar características similares y crear estas dimensiones o factores. Otra que va por ese lado es el escalamiento multidimensional, que te permite Ujú. hacer algo parecido, ir encontrando grupos de factores importantes. Entonces, a ¿Ya? través de estas tres herramientas principales, Bartram y sus colaboradores llegan a determinar que en esencia se puede resumir todas las actividades que, independientemente de que uno pueda realizar en el trabajo, en estos 8 grandes ¿Ya? dimensiones. Ujú. ¿Sí? Entonces vuelve importante porque eh, uno podría pensar que el desempeño laboral es demasiado grande. ¿Ya? ¿Cómo abarcar? Imposible medirlo, Imposible medir imposible. porque son demasiadas cosas diferentes. Sin embargo, este tipo de modelos nos dicen, si tú te centras en estos 8 Ujú. componentes principales, Ujú. estás abarcando mucho. ¿Ya? Como un Entonces, 80-20 posiblemente, ¿ya? sí, como has encontrado justamente ese 20%. 20% de las actividades que pueden estar impactando directamente en el 80% de los ¿Ya? resultados Esa es la lógica. organizacionales. Sí, exactamente. La diferencia con el modelo tradicional, entonces tipo ONET o MPC o competencias. Bueno, el modelo, por ejemplo, el modelado de competencias tradicional, lo que hace es trabajar primero sobre las actividades, Ujú. determinar cuáles son las actividades esenciales, en función de esas determinar, ligar cuáles son las competencias esenciales. Los expertos lo que hacen es conectar las posibles actividades esenciales Con la con competencia. las competencias. Eso se denomina en psicometría validez de contenido. Ujú. Sin embargo, son hipótesis. Claro, no sabes, ya. No,
si bien son hipótesis planteadas por los expertos, siguen siendo hipótesis. Ya. Y tradicionalmente no se han hecho demasiada investigación para Confirmar si eso es cierto. confirmar eso. Por eso en psicometría, evaluación psicológica, decimos que una competencia no es de eso. La competencia no solo sirve con que el experto lo haya dicho, sino que con que haya evidencia de que efectivamente predice algo. Ya. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve competencia. ¿En qué es diferente? No le da tanta importancia a los CDAOs o a las competencias, sino te dice, a ver, las actividades. Ya. Las actividades, qué estás haciendo, qué conductas, qué comportamientos son los importantes. Entonces, si quieres, en vez de centrarse en los predictores, en las variables independientes, este modelo se centra en tener una taxonomía de actividades, Ya. de comportamientos laborales esenciales. Esa es la diferencia con MPC. Si estamos hablando de ONET, ONET es una herramienta muy interesante, con mucha investigación, pero su enfoque es en general en competencias más que en actividades. Entonces, tienen el enfoque de variables independientes más que en la variable dependiente o criterio, que es el rendimiento. ¿Qué ventajas tiene la aplicación de un modelo como Grade 8 en la gestión de talento humano? Uno, para la validación de competencias. ¿Ya? Uno determina un perfil de competencias y luego que quiere crear instrumentos para medir esas competencias, y yo quiero determinar si esas competencias predicen algo o no. Esa es la pregunta primera que tenemos. ¿Cómo hago que predigan qué? Esas 8 competencias. No necesariamente quiere decir que para todos los cargos van a aplicar 8. Hay competencias que son más globales, que se pueden aplicar a todos. Hay otras que tienen más que ver con el liderazgo, que irán, por ejemplo, a niveles más bien directivos y gerenciales. Pero ya tengo una taxonomía que me sirve para decir, tengo las competencias, creé mis instrumentos, evalué en selección. Ahora quiero ver si efectivamente sirven esos instrumentos, sirven esas competencias. Ya tengo una taxonomía frente a la cual puedo comparar, ¿no? Y hacer mediciones en la evaluación de esos 8 grandes elementos que me permitan correlacionar con los predictores y efectivamente tener evidencia de que se predice o no lo que yo quiero. ¿Y cómo lo aplicas en evaluación de desempeño? O sea, ¿ese sería el paso siguiente? ¿Usar esas 8 grandes para evaluar el desempeño de la gente? Claro, la idea sería que, si bien la evaluación del desempeño en nuestro medio, primero ha sido confundida con evaluación de competencias. Una cosa es la evaluación de competencias como tal, que son los predictores, y otra es la evaluación de actividades esenciales. Por ejemplo, una evaluación de competencias sería ¿tengo o no tengo liderazgo? Exacto. ¿Tengo o no tengo habilidad para solucionar conflictos? Así es. La evaluación del desempeño es qué comportamientos manifiesto en la organización, y esos comportamientos tienen que estar relacionados siempre con resultados importantes para la organización. Entonces, primero clarificar que no es la misma evaluación de competencias que evaluación del desempeño, ¿sí? Luego, si nos vamos a hacer la evaluación de desempeño tradicional, llegaba hasta pedirle al supervisor o a los jefes que evalúen las actividades esenciales. Claro. Pero sí, un poco subjetivo, ¿no? No siempre se tiene un contacto directo con eso. Sin embargo, el modelo de Grade 8 es un modelo que te enfoca en ciertos comportamientos laborales. Se está enfocado, es un modelo de conducta laboral. Entonces, es mucho más fácil que se desarrollen instrumentos de medición como escalas en función a esos elementos. Aplicar las escalas, por ejemplo, de las BARS o escalas de incidentes críticos, una escala de esas que se conoce en de desempeño a estas 8 grandes. Exactamente, exactamente. ¿Qué precauciones o cuidados habría que tener al aplicar esto? Tener bien claro el modelo. Tener bien claro que una cosa son predictores o competencias, otra cosa son la evaluación el desempeño con estos Grade 8 que son como una taxonomía de actividades, y otra cosa son los resultados, primero. ¿Sí? Todos en psicología organizacional queremos llegar a los resultados, pero para llegar a los resultados hay que trabajar los pasos anteriores. Entonces hay que saber en qué dominio estoy trabajando. En selección, por ejemplo, estamos trabajando sobre todo en los predictores. En evaluación del desempeño vamos a trabajar las actividades, ¿sí? El comportamiento laboral. Entonces, tener bien claro los 3 elementos. Sabemos que están relacionados. Los predictores, sí, influyen en los comportamientos, y si esos comportamientos se realizan, eso va a impactar en los resultados. Entonces hay que tener claro eso. Es un modelo que demanda que te familiarices con las escalas, ¿sí? Que te familiarices con los Grade 8, con los 8 componentes, y sobre todo demanda que tengas una visión científico-práctica de lo que quieres hacer. O sea, va a demandar que manejes, o sea, se haga la evaluación, pero nosotros sabemos que la evaluación no es un fin en sí mismo, ¿no? Claro. Sino que me sirve es un paso para. Entonces vamos a tener que tener esa visión. A lo que me refiero científico es que voy a tener que hacer el análisis completo de los elementos, competencias, evaluación de estos resultados, de estos Grade 8 como comportamientos laborales, y de resultados, como para poder empezar a crear un modelo de predicción y empezar a conectarles.
¿sí? Entonces hay que tener como la visión amplia Ya. de todo, no solo una partecita, porque si garantizamos solo una parte es una pieza, pero hay que tener la visión amplia. Una pregunta más, la última. ¿Hay algún test o simulación que ya esté diseñado para estos grade date? Porque yo supongo que si ya tienes actividades, puedes tú evaluarlas eh, con alguna herramienta estándar. En realidad el modelo y sus creadores, Bartram, tienen una consultora. Ya. Entonces Y ellos hacen eso. ellos hacen eso. Sin embargo, nos dan las pistas y un poco para Ya. que nosotros como psicólogos y yo podamos desarrollar nuestras propias escalas basados en eso. Yo personalmente considero que sería muy importante empezar a trabajar sobre las escalas, estilo bars o boss, Mm. que nos permitan que la gente empiece a calificar eso, ¿no? Ya. Ahora ya se trabaja mucho, no necesariamente con papel y lápiz, puede ser una Claro, evaluación online, con claro. sí, una visión en ese sentido, pero al final de cuentas va a terminar siendo una matriz de datos, entonces Ya. hay que estar consciente que al final hay que hacer un análisis estadístico que te permita vincular todas las piezas de Y ahí información. sí hacer predicción. Exactamente. O sea, estamos hablando en definitiva que al final de cuentas tenemos que hacer un modelo de predictivo, porque de eso Claro. se trata todo esto, un modelo predictivo. ¿Alguien en el Ecuador lo está utilizando o no todavía? Que yo sepa, no, No todavía. no todavía. Pero por ahí va, seguramente. Sí, o sea, ya tenemos que ir caminando hacia eso, porque estamos cayendo en cuenta que las evaluaciones tradicionales de competencias están confundiendo ciertos elementos, se vuelven una herramienta como muy monótona de evaluación, la gente evalúa sin ponerle la atención Claro. esas herramientas requieren, entonces tenemos que ir todos avanzando. Por eso es esencial que este tipo de temas se empiecen a discutir en la universidad para que desde los propios alumnos empiece una visión más amplia de todo lo que hacemos en psicología organizacional y del trabajo, ¿no? Perfecto. Gracias, Felipe. Esas eran mis preguntas. Te Con agradezco todo gusto. muchísimo y como siempre, súper interesante. Gracias, con todo gusto. Gracias.